Vamos a empezar a ver las funciones de texto. Entonces, ¿dónde las encontramos? Primero que todo, vamos aquí al campo donde dice fórmulas. Como vemos aquí, ya aparecen aquí clasificadas, financieras, lógicas, de texto, fecha y hora, búsqueda, matemáticas, más. Acá hay más. Vamos a utilizar las de texto. Al darle clic sobre texto, las vemos acá. Carácter, código, concatenar, cada una de ellas. Es una forma de verlas. Y hay otra forma que es dándole aquí donde dice f de x. Vemos aquí también todas en clasificadas igual que arriba. Entonces damos texto y las mismas aquí están también. Carácter, código, cada una de ellas. Mayúscula, minúscula. Vamos a centrarnos realmente en las que más se usan. De estas son unas 10 o 15 que se usan bastante. Vamos a iniciar. Dentro de la función de texto tenemos esta que se llama concatenar. ¿Qué es lo que hace? Ella combina dos o más cadenas de texto en una sola, como dice acá. Entonces lo que hace es unirlas. Concatenar es unir cadenas de caracteres, cadenas de texto. Entonces aquí se combina, vamos a un ejercicio. Dice aquí combina los valores de las celdas B14 y C14 para crear el texto 10 es más grande que 5. Aquí está la fórmula. Entonces la fórmula quedaría concatenar B14 es más grande que C14. Entonces vamos a poner aquí en B14. Ya conocemos todos B14. Vamos a poner aquí en un colorcito para que la conozcan. Acá. 10. Está en B14. Y en C14. El 5. Ya que vamos a aplicar la fórmula que estamos viendo acá. Entonces f de x. Seguimos acá en texto. La encontramos acá. Concat. Entonces decimos acá texto. Podemos pegar texto unido o le podemos poner texto y lo que queramos. Entonces aquí lo vamos a poner como para que sea más didáctico. Es más grande que, espacio, cierro comillas, que C14. Vamos a aceptar. Y vemos como aquí ha creado la palabra 10 es más grande que 5. Aquí estamos en la celda D14. Si vemos la fórmula dice concatenar B14 punto y coma, es más grande que punto y coma C. Entonces, igual, fórmula, origen de datos, un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, tres argumentos dentro de la fórmula, pueden tener X cantidad de argumentos. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos a ver esta función que se llama derecha. ¿Qué es lo que hace la función derecha? Dice que devuelve los últimos caracteres de una cadena de texto, o sea, los caracteres más a la derecha, o sea, lo último de la frase, lo devuelve. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí pequeñito para conocerla. Dice, devuelve los 7 caracteres más a la derecha del valor de la celda B14. Entonces aquí nos paramos en la celda B14. Dice Colombia, tierra querida. Entonces venimos, vamos a hacer la formulita que dice acá. Derecha B14, 7. Como vemos dice igual. Todas las fórmulas se envían por igual. Después viene el nombre de la fórmula que se llama derecha. Abrimos paréntesis. Llevamos a la celda B14, o sea, el origen de datos donde vamos a evaluar la fórmula, o sea, donde vamos a aplicar, que sería esta aquí, Colombia Tierra Querida. Y después viene la cantidad de caracteres que queramos traer de la cadena de texto y lo cerramos con paréntesis. Entonces aquí dice Colombia Tierra Querida, los últimos 7 de atrás sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, la palabra querida. Entonces vamos acá, f de x, venimos acá donde dice texto, buscamos la que llama derecha, aquí está, derecha, y empezamos. Primero que todo el origen de datos que vamos a evaluar, este, y la cantidad dice 7. Quiero que vean algo acá importante. Aquí, cuando agregamos 7, de una dice querida. Si agregáramos 1, solamente quedaría la A. Si agregamos el 2, dice da. 3, vamos a ver, 6, se comerían así. Si le decimos 10, ahí está. Entonces, ella va tomando, contando de atrás hacia adelante. Le damos a aceptar. Y vemos que nos trae la palabra querida. Nos paramos en la celda y vemos aquí la fórmula. Dice igual derecha. Abro paréntesis B14, punto y coma 7. Nos trajo los últimos 7 caracteres de la frase que se encuentra en la celda B14. Bueno, vamos a la función de encontrar, que es una función de texto.
lo que hace es que devuelve la posición de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto y no distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Dice, busca la letra U dentro del valor de la celda B14, comenzando desde el segundo carácter y devuelva la posición de la primera ocurrencia. Entonces, vamos acá a la celda B14, vemos que tenemos A, E, I, O, U. Y vamos a encontrar desde el segundo carácter, decía, el primero sería la A, el segundo sería el guión, desde el guión. Del guión en adelante vamos a buscar la U. Y cuando llegue aquí a la U, va a decir en qué posición se encuentra la U, en la primera ocurrencia. ¿Cómo queda la fórmula? Así, igual, encontrar, que es la fórmula encontrar, abro paréntesis, el primer argumento es qué es lo que vamos a buscar, en este caso sería la vocal U. El segundo argumento sería la celda B14, que es donde vamos a buscar, en este caso A, E, I, O, U. Ahí donde vamos a buscar la U. Y el tercer argumento es desde dónde tiene que empezar a buscar. Entonces le digo desde el segundo carácter. Vamos a hacer la fórmula acá entonces. Sería aquí f de x. La buscamos. Recuerden que está dentro de texto. Encontrar. Vamos a aceptar. Nos dice acá texto buscado. Entonces ya vamos a buscar la vocal U. ¿Dentro de qué texto? Entonces le damos aquí esta flechita y le digo no, aquí sobre la celda B14. Posición inicial. Entonces búsquelo desde el segundo carácter en adelante. Y le digo aceptar. Como vemos, automáticamente carga el 9. Es decir, en esta cadena de texto, si contamos, contando los guiones que también son textos, encontramos la U en el carácter número 9. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La U está en el 9. Bueno, vamos con la siguiente opción que se llama extrae. Entonces, ¿qué hace la función de extrae de texto? Dice aquí muy claramente que devuelve una subcadena de texto de una cadena de texto especificada, da una posición inicial y una longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si tuviéramos una torta y sacáramos un pedazo de la torta. Así sencillo, dijéramos qué pedazo es el que queremos sacar. Aquí para lo mismo. Tenemos una cadena de texto y decimos qué parte del texto queremos extraerla. Eso es todo. Para poderla entender, vamos a ver aquí un ejercicio que dice, vamos a pequeñito, dice, devuelve los 8 caracteres comenzando en el cuarto carácter del valor de la celda B14. Entonces ya sabemos que la celda B14 es esta y dice, mi Colombia es pasión. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Sería igual, siempre todas las fórmulas empiezan por igual. Ojo que eso es un tip muy importante. La función llama extrae, abrimos paréntesis. Lo primero que pregunta es, ¿de dónde vamos a averiguar la información? Entonces le decimos de la B14, o sea, de donde dice mi Colombia es pasión. Después separado de punto y coma. ¿Desde qué carácter vamos a empezar a revisar? Entonces leímos desde el cuarto. Entonces, mire, 1, 2, 3. Entonces se para en la C, porque el espacio también cuenta como carácter. Entonces, 1, 2, 3. Desde la C empieza a revisar. ¿Y cuánto vamos a extraer? Vamos a extraer 8 caracteres. Desde el carácter número 4, que sería la C. De aquí en adelante, agárreme, extráigame 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, la palabra Colombia completa. Entonces, vamos a hacer el ejercicio completo acá. Vamos a botar el resultado acá. Tiene que botar la palabra Colombia. Entonces venimos f de x. Seleccionamos los de texto. Buscamos la función extrae. Damos doble clic. Lo primero que dice texto. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar? De acá. Texto. Posición inicial. Le decimos del cuarto carácter. ¿Cuántos caracteres? Le decimos 8. Y vemos que automáticamente aquí sale la palabra Colombia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace. Va a extraer desde el cuarto carácter 8 caracteres. Desde la posición inicial, que es el carácter número 4, que es la C de Colombia, 8 letras de ahí en adelante. Entonces, por ejemplo, ahí dice Colombia. Podríamos decir, por ejemplo, desde el carácter número 1, extraígame 2, me trae la palabra mi. Y así sucesivamente. Le decimos del carácter, por lo menos del carácter número 10, me trae IA. Le damos clic en aceptar. Vemos que automáticamente nos trae aquí la palabra Colombia. Vamos a ver otra función de texto llamada hallar. ¿Qué hace esta función? Devuelve la posición de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto, pero esta diferencia de la otra sí distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a hacer el ejercicio que dice acá, dice buscar la letra E
y en el valor de la celda B14, B14 es esta, donde dice el espagueti de Ernesto. Entonces devuelve la posición, la celda B14 y devuelve la posición de la primera ocurrencia desde la segunda posición. Entonces, ¿cómo sería la fórmula para convertir este ejercicio en fórmula? Sería así como dice acá. Entonces dice acá, igual a hallar, y dentro de hallar viene primero que todo viene la E, que es lo que vamos a buscar. Después viene el insumo, que sería B14, que es este, el espagueti. Y desde dónde vamos a empezar, desde el carácter número 2. Entonces vamos a hacer la fórmula acá. Vamos a ver qué nos genera. Entonces venimos acá, f de x, buscamos acá en texto y buscamos la fórmula hallar. Ponemos con la letra H y una vez se carga el hallar. Entonces texto buscado, entonces vamos a buscar la E mayúscula. Dentro del texto, entonces vamos aquí, le damos un clic, vemos que automáticamente entra la B14. Posición inicial nos está diciendo que desde la segunda, del segundo carácter, nos empieza a buscar. Y vamos a leer en aceptar. ¿Qué vemos? Aquí automáticamente carga la posición número 4. Vamos a verlo manualmente. Entonces dice, desde el segundo carácter, o sea, desde la L, búsqueme el primer hallazgo que encuentre. Entonces vemos que la espagueti la E, está en el carácter número 4. Sería la segunda E, que es la primera E, o sea, la primera E es de él y la segunda E sería la E espagueti, la primera E, que está en la posición número 4. Seguimos con la fórmula llamada igual. Entonces, esta función se utiliza para comparar dos valores y devuelve verdaderos si son iguales y falsos si no lo son. Esta es una fórmula que se usa muchísimo para poder comparar uno a veces porque la vista no le da a uno para comparar a mano. Esta función igual es muy buena cuando son grandes cantidades de archivos de registro los que vamos a comparar. Con esto nos facilita muchísimo las cosas. Vamos a hacer un ejercicio para poder entender cómo se trabaja. Dice acá, devuelve el valor verdadero si el valor de la celda B14 es igual que la celda C14. Entonces tenemos que en la celda B14 tenemos la palabra Luis y aquí en la celda C14 tenemos la palabra José. ¿Cómo quedaría la fórmula? Entonces igual, la palabra igual, abro paréntesis y los dos argumentos que van a ir a recibir separados por punto y coma sería en el primero argumento 1 que va a comparar contra el argumento 2 sería Luis contra José. Vamos a hacerlo acá a ver cómo queda. Venimos a f de x, seleccionamos acá donde dice texto, buscamos la que llama igual, vamos a aceptar. Entonces, parámetro 1, argumento 1 sería Luis, vamos a darle clic acá. Y el parámetro 2, vamos a ver que el texto 2 que falso. Entonces vamos a darle aceptar y vemos que automáticamente pone la palabra falso. Pero ¿qué pasa si los dos fueran Luis con Luis? Verdadero. O si los dos fueran José y José. Verdadero, porque compara los dos y es exactamente igual. Y carga el resultado. Bueno, vamos a ver esta parte. Es la función llamada izquierda. Es muy importante manejarla porque nos enseña a recortar texto desde la izquierda hacia la derecha. Entonces lo que hace esta función dice acá que devuelve los primeros caracteres de una cadena de texto, o sea, de izquierda a derecha los que vaya contando. Vamos a mirar cómo es la sintaxis y el ejercicio. Vamos a devuelva los 4 caracteres más a la izquierda el valor de la celda B14. Entonces la celda B14 esta que dice Lola es flaca. ¿Qué quedaríamos a ver aquí? Vamos a ver, Lola es flaca. Si le decimos que nos recoja los primeros 4 caracteres, los de izquierda a derecha serían hasta el 4 de la A, o sea, Lola. Si le dijéramos que lo traiga hasta la 7, traería es. Entonces, Lola es de aquí hacia acá a izquierda. Y si dijéramos que traería los 13, pues trae toda la palabra Lola es flaca. Vamos a hacer el ejercicio a ver cómo nos sale. La fórmula, ¿cómo quedaría? Igual, izquierda, llamamos la fórmula que es mi izquierda, abrimos paréntesis para contener la fórmula. El segundo argumento, el primer argumento sería B14, que es Lola es flaca, es decir, a dónde le vamos a sacar nosotros a quién le vamos a recortar la información desde la izquierda a derecha. Y el siguiente argumento, que es el número 4, es cuántos caracteres vamos a recortar de izquierda a derecha. Entonces vamos a hacer el ejercicio acá. Nos paramos acá, damos f de x, abrimos aquí la opción de texto, buscamos la izquierda, entonces Lola, texto, y la cantidad de caracteres dice 4, vemos acá, vemos aquí que para traer la palabra Lola. Si le dijéramos que hasta el 7 Lola es, si le dijéramos hasta
el 11, Lola es fla. Y si le dijéramos hasta el 13, que es la completa, diría Lola es flaca. Démosle a aceptar, vamos a ver. Y nos trae la palabra Lola, como se dan cuenta acá. Entonces, eso es lo que llaman la cadena de caracteres. Y tenemos que tener claro que también los espacios son contados como cadena de caracteres en el momento que hagamos una fórmula para poder recortar. Otra función de texto que es muy común utilizada es la función llamada largo. Entonces lo que hace esta, devuelve el número de caracteres de una cadena de texto, o sea, cuántos lo componen. Entonces aquí hay un ejercicio. Dice, devuelve la cantidad de caracteres del valor en la celda B14. ¿Cómo quedaría? La celda B14 es esta, donde dice Lola es flaca. Entonces quedaría de la siguiente manera. Igual, la función que es largo, abro paréntesis, y la celda en la cual vamos a encontrar la cantidad de caracteres, que sería B14. Aquí vemos la imagen donde dice Lola es flaca. Vemos que cada uno de ellos, incluyendo los espacios en blanco, también se cuentan como caracteres y da total de 13 caracteres. Vamos a hacer la fórmula para que nos dé también 13. Paramos acá donde queremos que salga el número de cantidad de caracteres con la función largo. Vamos a f de x. Seleccionamos aquí la opción texto. Aquí buscamos la función largo. Vamos con el mouse o con la L. Y seleccionamos la B14. Damos a aceptar. Como vemos, sale el número 13, que es la cantidad de caracteres que tiene la frase en la celda B14. La fórmula limpiar que vemos acá en ese momento dice que elimina los caracteres no imprimibles de una cadena de texto. Entonces son caracteres que no se ven, pero por lo menos sí pueden afectar en el momento de generar alguna fórmula estadística o algo, que son símbolos ocultos. Cuando vamos a tabular información, no la va, a veces dice, no, pero ¿por qué no cuenta este archivo? ¿Por qué este registro no lo cuenta? Entonces, a veces que traen, cuando migramos información de otras bases de datos o de archivos planos, traen símbolos ocultos, afectan en la calidad de la información. Esta opción de limpiar es muy buena para cuando traemos información de otros insumos externos que no sean hojas de cálculo. Entonces, por ejemplo, aquí dice elimina los caracteres. La fórmula es muy sencilla, simplemente le damos igual la palabra limpiar, abro paréntesis y contenemos dentro del paréntesis la celda que vamos a limpiar. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a hacerlo aquí con esto, le decimos, vamos a limpiar la celda, suponiendo que tuviéramos la celda B14 con algún carácter no imprimible. Venimos aquí a f de x, la opción de texto, buscamos la opción de limpiar, aceptar, y simplemente damos clic sobre la celda que queremos limpiar, le vamos a aceptar. La función mayúscula, dice mayúscula, convierte una cadena de texto en mayúscula, eso es lo que hace normalmente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a un ejercicio donde dice convierte todos los caracteres de mayúsculas de la celda B14, entonces la celda B14 es donde tenemos la palabra Lola. ¿Cómo quedaría la fórmula? Así, igual, mayúscula, abro paréntesis, B14 y cierro paréntesis, no mayúscula, sino la palabra mayúscula. Vamos a hacerla acá entonces para ver cómo quedaría. Vamos aquí a f de x, seleccionamos las opciones de selección de texto, buscamos la función mayúscula, nos pide el origen de lo que vamos a convertir en mayúscula, le decimos que esta, que la celda B14 y le damos a aceptar. Como vemos en la parte de aquí, aparece la palabra Lola, pero ahora en mayúscula. Vamos a ver la opción de minúscula, dice se llama minúscula, convierte un texto en minúsculas. Convierte todos los caracteres en minúsculas del valor de la celda B14. Entonces la celda B14 que tenemos es esta Lola, vamos a convertirla en minúscula. ¿Cómo quedaría la fórmula? Minúscula. Abro el paréntesis que va a contener la cadena de texto que vamos a convertir en minúscula. Y cerramos f de x, buscamos aquí en texto, buscamos la función minúscula, damos doble clic, nos pide el origen, le decimos acá esta celda, la celda B14, y le damos a aceptar. Vemos como automáticamente que aparece en mayúscula, pero aquí en la fórmula aparece ya en minúscula. Esta función non propio lo que hace es que convierte la primera letra en cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula. Entonces vamos a ver cómo se llama función non propio. Vamos a hacer un ejercicio y se convierte el valor de la celda B14 en tipo título. ¿Cómo queda la fórmula? Igual a non propio, abro paréntesis, la celda donde queremos que convierta a la primera mayúscula o tipo título y se cierra el paréntesis. Entonces aquí tenemos Lola, que está en la celda B14, vamos a convertirla en tipo título, que tenga que querer la primera L con mayúscula. Entonces quedaría aquí, f de x, funciones de texto, buscamos la que llama non propio, está acá, seleccionamos la celda
y le damos clic en aceptar. Vemos que Lola ha quedado la primera con mayúscula. Vamos a la función reemplazar, la cual lo que hace es reemplazar una parte de una cadena de texto en función de un número de caracteres que especifique por una cadena de texto diferente. Vamos a ver aquí la sintaxis, entonces sería la función reemplazar, abro paréntesis, el texto donde se va a sacar la información, el número inicial, desde donde hasta el final, o sea, el rango de caracteres que donde va a buscar, donde se van a reemplazar y el texto por el cual se va a reemplazar. Entonces aquí está. Vamos a ver el siguiente ejercicio acá que dice, reemplaza los primeros tres caracteres, o sea, el carácter 1, 2 y 3, por el carácter único arroba. Entonces vamos a ver cómo quedaría la fórmula. Queda reemplazar, en este caso acá, cómo quedaría la fórmula reemplazar B17, que sería esta columna, del carácter 1 al carácter 3, reemplazo por la arroba. Vamos a ver qué pasa. Venimos acá a fx, buscamos las opciones de texto. Dentro de texto está la de reemplazar. Aquí la vemos, reemplazar. Lo primero que el texto, de dónde, cuál es el insumo que vamos a traer, de acá está la información. Del número inicial le vamos a decir desde el carácter número 1 hasta el carácter número 3 y cámbiamelo por el símbolo de arroba. Debemos ponerla, cuando son símbolos los tenemos que poner entre comillas dobles. Vamos a aceptar y vemos como el 1, 2 y 3 ha sido reemplazado por el arroba. Vamos a ver la función repetir. Entonces lo que hace esta es que repite un texto de número determinado de veces. Use repetir para rellenar una celda con texto, con cadena de texto repetida un número determinado de veces. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de repetir? La fórmula repetir, abro paréntesis, el texto que vamos a tener para repetir y la cantidad de veces que lo vamos a repetir. Eso es todo lo que hay que hacer. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, repite la cadena de texto en la celda B17 tres veces. ¿Cómo quedaría la fórmula? Queda igual, siempre con igual, empieza a repetir. Abro paréntesis, la celda B17 que sería esta, la palabra energía con asterisco. Y vamos a repetirla tres veces. Vamos a hacer ese ejercicio, voy a ver cómo nos sale. Venimos acá. F de X, buscamos aquí las funciones de texto. Dentro de texto buscamos la que llama repetir, la llamamos. Entonces, texto, decimos la celda B17 y cantidad de veces, vamos a decirle que 3. Le damos a aceptar y vemos cómo repite energía con asterisco tres veces seguidas. Vamos a ver aquí la función sustituir, es muy buena para manejo de caracteres. A veces es confundida con la función reemplazar. Vamos a ver las diferencias porque eso es muy importante tener la diferencia en el momento de tener claros los conceptos para alguna pregunta que salga sobre ese tema. Entonces la función sustituir dice muy claramente, sustituye el texto original por texto nuevo dentro de una cadena de texto. Use sustituir para reemplazar texto específico de una cadena de texto. Entonces necesitamos cambiar una letra, una vocal, una frase, dentro de una frase, con otra frase se usa eso. Y de aquí dice, use reemplazar, ojo, reemplazar que es diferente, para cualquier texto que aparezca en una ubicación específica dentro de una cadena de texto. Entonces es diferente, porque aquí se le dice desde dónde, en cambio en la función sustituir se le dice cuántas veces. ¿Mm? Vamos a ver la sintaxis de la función sustituir. Es sustituir, abro paréntesis, texto, ¿Mm? el texto original, es decir, por lo menos esto, lo que vamos a cambiar, texto nuevo, por lo que lo vamos a cambiar, y aquí el número de ocurrencias, sí, número de ocurrencias, podemos decirle, no, solamente cámbielo dos veces, tres veces, las primeras tres veces que lo encuentre, o la primera vez que lo encuentre. Entonces vamos a hacer el ejercicio para poder entender la función claramente. El ejercicio dice, reemplaza la segunda ocurrencia de la frase de la letra IA por la letra IA con tilde en el valor de la celda B17. Entonces, la celda 27 tenemos aquí este valor, psicología sin tilde, energía sin tilde y fantasía sin tilde. Estamos viendo que la segunda vez que encuentre el IA, sería en esta energía, lo cambie. ¿Cómo sería la fórmula? Sustituir, abro paréntesis, el origen, sería B17, que sería esta. ¿Qué frase es la que vamos a reemplazar? La IA. Cuando la encuentre, ¿por cuál? Por IA con tilde. ¿Mm? Vamos a probarla con varias ocurrencias a ver cómo funciona. Entonces acá. F de X, fórmulas de texto, sustituir,
Hagámosla por acá arriba para que podamos verla bien. Texto, texto original que vamos a cambiar, entonces le decimos la palabra IA, aquí, IA. ¿Con qué la vamos a cambiar? Con tilde y A. Número de veces, ¿qué pasa si lo pongo una sola vez? Vamos a hacer varias pruebas. Vemos aquí que psicología le puso la tilde en la IA, pero no en energía ni fantasía. Vamos a cambiarla ahora, número de veces, le vamos a decir acá 2. Número de veces, aceptar. Vemos que la cambió en la segunda, en energía, pero no en psicología ni fantasía, solamente en energía. Y si yo le digo acá, en la 3, le digo aceptar, vemos que solamente la cambió en fantasía. Ahora, ¿qué pasa si yo quito lo dejo en blanco y le doy a aceptar? Vemos que lo cambia en todas las que encuentre, psicología, energía y fantasía. Entonces tenemos que tener claro, cuando encontramos una sintaxis como la que vamos aquí a sustituir, lo que venga entre estos corchetes son parámetros opcionales, ¿sí? Que al no ponerlos, pues simplemente la fórmula se comporta de una manera diferente y cuando se agregan, pues se trabajan de una manera más específica. Esta función texto, pues no es muy conocida, pero la verdad, cuando usamos tipos de formato, es sumamente útil para que se vea todo en un mismo estilo de datos. Por ejemplo, cuando queremos manejar números que se vean todos iguales con sus 4 o 3 ceros a la izquierda, sin separadores de miles, cosas así son muy importantes. Vamos a ver también para lo que es campos de fechas, para convertirlos en fechas. Muchas veces nos sirve mucho cuando traemos fechas de un archivo plano de texto donde no trae un formato y le queremos dar un formato específico de día, mes, año, también nos sirve esta función texto. Vamos a ver algunos ejemplos porque realmente tiene mucho potencial esta fórmula. Entonces lo que hace la función texto es que le permite cambiar la apariencia de un número aplicándole formato con códigos de formato. Entonces, es útil para mostrar números de un formato más legible o para combinarlos con textos combinados. Solamente números, también fechas y también texto. La sintaxis es muy sencilla, texto, llamamos la función texto, abrimos paréntesis para contener los parámetros, primero valor al que quiere darle formato, o sea, es decir, el dato original como viene, y el segundo parámetro es el código de formato que quiere aplicar, y cerramos paréntesis. Bueno, vamos con la primera parte, el primer ejemplo que vamos a hacer es este, vamos a convertir el texto original que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a aplicar la fórmula texto, este está en la celda B20, entonces decimos texto y hacemos que el primer parámetro que viene es el origen de los datos y el segundo es el formato. En este caso vamos a un formato que es signo pesos, numeral, punto. Esto lo que significa es que me ponga punto en los separadores de miles y coma 00 si tuviera decimales. Entonces, ¿cómo tiene que mostrar al final? Así. Signo pesos, los miles separan. Entonces, 1.234.567, 0 centavos, 00 centavos. ¿Cómo se hace esto? Vamos a la función f de x. Vamos a donde dice la función de texto. Y buscamos la que se llama texto. Lo primero que nos pide el valor, entonces le decimos el valor es la celda B20, donde está el número así, del 1 al 7 sin ningún tipo de formato. Y aquí nos pide el formato. Ya lo tenemos listo, tiene que estar entre comillas dobles para que nos quede bien. Y le damos clic en el botón aceptar. Vemos cómo automáticamente nos carga acá ese valor. Vamos con la segunda. Tenemos aquí un campo fecha, 18/03/2023, pero que vamos a aplicarle un campo para que se vea diferente. Entonces aquí tenemos texto, dice 18, texto, entonces celda B21, entonces la fecha de 8/03/2023, punto y coma, y el formato sería DD, MMM, YYY, o sea, día, mes largo y año de 4 dígitos. ¿Y cómo se tiene que ver al final? Así, como está acá. ¿Ok? Vamos a jugar con eso un ratico. Venimos acá donde dice f de x, ya hacemos la función texto, damos doble clic sobre la función texto, el valor ya sabemos que es este campo fecha y el formato lo agregamos entre comillas dobles, ahí está. Si le cambiamos el slash por el menos, también vemos cómo cambia, como nosotros queramos, él se comporta según el formato. Damos enter y vemos cómo automáticamente cambia a 18 de marzo del 2023. Vamos con este otro, que es el texto, muy importante cuando queremos agregar ceros a la izquierda. Entonces aquí tenemos la función texto,
La celda sería la celda B22, que tiene el número 1, 2, 3. Y el formato serían estos números. ¿Cuántos ceros hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. ¿Qué quiere decir esto? Que él siempre va a completar a 7. Es decir, 1, 2, 3, ¿cuántos ceros le falta a la izquierda para hacer de 7 caracteres? 4 ceros a la izquierda. Entonces siempre le va a agregar los ceros a la izquierda que le hagan falta para cumplir los 7 caracteres en este caso. Entonces vamos a ver el ejemplo. Venimos a fx, buscamos la opción de texto. Nos pide el valor, le decimos acá. Formato, abrimos comillas, le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Aceptar. Y vemos cómo automáticamente le ha agregado 4 ceros a la izquierda para completar los 7 caracteres.